Bueno, no sé si usted se recuerda cuando usted estaba en la época escolar, donde usted tenía que llevar sí o sí una mochila cargada de todos los cuadernos, útiles escolares, de todos los libros. Tenía no sé cuántas materias durante toda la semana, pero todos los días usted tenía que llevar la mochila cargada con todos los cuadernos y con todos los libros, aunque ese día usted iba a estar ensayando para el acto cívico. Siempre andaba con su mochila cargada de arriba para abajo, pobre espalda, ¿verdad? Y como podía, iba en el bus, en el microbús de transporte escolar, pero ahí iba, cargada con su mochila. ¿Y cómo era esa mochila? Bueno, los padres de familia muy probablemente tienen que averiguar a dónde es que compran las mochilas, estos de Uber Eats o de pedido ya, ¿verdad? Porque tiene que ser una mochila que tenga espacio para que le quepa todo. Así que no sé si usted recuerda esos momentos o usted mismo con sus hijos está teniendo esta experiencia, pero traigo esto a la memoria en este momento porque nosotros estamos en una serie donde estamos hablando de viajar ligero. Y a veces nosotros de la misma manera que esta mochila cargada de cosas, vamos cargando con diferentes situaciones, diferentes pecados que no nos ayudan a avanzar en la vida. La vida es como una carrera, o la vida es como un reto para subir el volcán de Santa Ana, donde usted tiene que saber escoger lo que tiene que llevar. Y hay muchas cosas que nosotros vamos llevando por la vida que no es necesario que las llevemos. Estuvimos hablando hace un par de viernes acerca de que en muchas ocasiones estamos cargando con la envidia. Y no sé si usted recuerda ese tema, pero hablamos de que al volvernos personas envidiosas, lo que estamos haciendo es cuestionar la bondad de Dios, cuestionar la justicia de Dios, porque pensamos que Dios es bueno, tenemos ese concepto que Dios es bueno, pero quizás Dios es bueno con otros, porque conmigo, a mí no me está escuchando. Y ver a otra persona progresando y no vernos a nosotros en esa situación nos causa ese tipo de envidia. Pensamos que Dios es bueno con los demás, pero no con nosotros. Y esto, al final de esa reflexión, dijimos que era una situación que no nos sirve de absolutamente nada, porque por más que nosotros envidiemos, no vamos a hacer que las circunstancias cambien. Dios sigue siendo bueno, lo querramos o no, lo pensemos o no. Definitivamente, al final de cuentas, con respecto a la envidia, la invitación era que nosotros tenemos que reconocer que Dios está en control y está por encima de lo que nosotros creemos que es lo mejor. Él sabe que es lo mejor y Él va ordenando nuestros pasos. Más es un acto de confianza el que nosotros tenemos que tener con Él. Así que veíamos la envidia. La semana pasada, en nuestro capítulo anterior, estuvimos hablando acerca del rencor y cómo en esa maleta nosotros sabemos que necesitamos viajar ligero, pero algunos de nosotros hemos decidido tomar el rencor y cargarlo. Y déjeme decirle que no es un asunto liviano, es algo muy pesado. Nosotros mismos estuvimos diciendo que nos metemos dentro de una cárcel y nosotros pensamos que la otra persona se va a estar lamentando porque nos cae mal, cuando en realidad somos nosotros los que nos estamos haciendo daño y estamos dándole vueltas al asunto, enfermando nuestra mente, en muchos casos enfermando nuestro cuerpo, porque de igual manera nosotros estamos tratando de tomar la justicia en nuestras manos. No estamos comprendiendo que Dios nos ha perdonado de tal manera a nosotros que nosotros no tenemos por qué venir y no querer perdonar a otros. Esa era la porción bíblica que también nosotros mostrábamos, que un rey perdonaba a un deudor y le perdonó el equivalente a la deuda externa de un país, pero este deudor no quiso perdonarle a otra persona que le adeudaba el equivalente a $100, por decir algo.
Y así pasamos nosotros, guardando rencor, teniendo esta falta de comprensión del perdón que Dios nos ha dado, y fuimos invitados a imitar a Dios, a reconocer que Dios nos ha perdonado todo y no tenemos nosotros por qué no imitarle a Él. Si hemos recibido tanto, tenemos mucho para poder dar. Aquel que ha recibido de gracia también va a dar a los demás. Así que hoy vamos a reflexionar en otra de las posibles cargas que nosotros estamos llevando. Vamos a hablar acerca de la culpa. Y vamos al capítulo 32 de Salmos. Dice el Salmo 32, si me sigue con la lectura, por favor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y le pido por favor que ponga atención en las palabras que utiliza David cuando expresa el pecado oculto que él había realizado. Dice en este caso transgresión. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer el cuento de Edgar Allan Poe titulado El corazón delator. Y lo que sucedía es que el personaje principal había cometido un asesinato. Y él no podía escapar de esa culpa por esto que había realizado. Todo se desarrolla cuando él comienza a escuchar un latido del corazón de la víctima, porque él lo había enterrado en el piso de su casa. Entonces se relata que incluso un sudor frío estaba envolviéndolo, porque los latidos continuaban, se escuchaban de manera incesante, no se alejaban de él, y al final se da cuenta de que ese sonido que lo estaba volviendo loco no era un sonido de ultratumba, sino era el sonido de su propio pecho, de su propio corazón. Y esto es entonces lo que nosotros comprendemos como la conciencia acusadora. David, que escribió este Salmo, capítulo 32, estaba reconociendo el problema que causa la culpa. Porque cuanto más él rehusaba enfrentarse a su culpa, más le acusaba, más se enfermaba, más se desesperaba. Y solo el perdón podría llevarse esa molestia que él estaba experimentando. No fue algo de un par de horas, sino es durante un tiempo prolongado. Por esta razón, por esa culpa, David escribió este canto que quedó registrado también para nuestra enseñanza, porque él estaba explicando cómo él pasó por este tiempo difícil, por una situación personal, al él haber cometido un adulterio con Betsabé. Recordamos cómo esto se desarrolló, y tenemos que ver el Salmo 51 de la mano del Salmo 32 para ver todo lo que él experimentó en su corazón por haber cometido este pecado.
recordemos que Betsabé estaba casada con uno de sus mejores hombres, de sus mejores soldados, y él entonces, al verla desde la azotea de su palacio desnuda, la manda a llamar, se acuesta con ella, tiene una relación con ella, y entonces al ella quedar embarazada de esto, ¿verdad? Esto usted puede perfectamente profundizar y buscar los textos para ver exactamente el relato bíblico. Él entonces manda a matar, a poner a su mejor hombre en la batalla hasta adelante para que sea de los que iban a matar. Así que él se convierte en asesino de su hombre de confianza, porque él muere al final en el campo de batalla. Y David escribe ante esto, él era un asesino, él era un adúltero, él siendo la máxima autoridad comete este pecado y él trata de cubrirlo, porque es exactamente la primera reacción que nosotros tenemos ante nuestras faltas, tratar de que no seamos descubiertos, tratar de mantenerlo todo en secreto, y él trató de hacerlo de esta manera. Pero el Salmo 32 nos habla a nosotros de cómo él se sintió al estar cubriendo todas estas cosas, de cómo él experimenta la angustia de la culpabilidad que le estaba golpeando hasta lo más profundo de su ser. Por eso el Salmo 32 habla de que la única manera que él pudo salir de esa situación de culpa fue cuando él experimentó el perdón y la paz de Dios, cuando él realiza el detonante para cambiar, que es la confesión de nuestros pecados. Por eso podríamos hablar, si pudiéramos ponerle un título nosotros a este Salmo de David, podríamos decir que la paz llega a una persona después del perdón, pero que se puede alcanzar por medio de la confesión de nuestros pecados. Veamos también que este es un salmo de David que menciona que es un másquil. Si usted lo tiene también ahí para verlo, no sé si le aparece también en su dispositivo, pero en las Biblias aparece que es un másquil, que es una palabra que significa, se deriva de una palabra que significa que es una persona prudente, una persona sabia, una persona con perspectiva. Tiene que ver con ese conocimiento inteligente que obtenemos a través de la razón. Es decir, que el Salmo 32 fue diseñado para que quien pudiera leerlo pudiera adquirir sabiduría y pudiera tener la perspectiva para enfrentar los momentos de culpa. En este caso, la culpa que surge acompañada de esa conciencia que nos acusa. Dios puso en nosotros esa capacidad de reconocer lo bueno y lo malo, tener esta conciencia que nos da la oportunidad también de experimentar la culpa por nuestros pecados. Así que la libertad de la culpa y el gozo proviene del perdón que Dios nos da. Y eso es lo que vamos a reflexionar, y vamos a hacerlo ubicándonos en estos primeros versículos del Salmo 32, hablando del presente de David, de cuando él escribe este salmo después de haber fallado. Y vamos a ver después cómo él trae a la memoria ese momento de dolor y trae a la memoria cómo sale de esa situación, hablando acerca de su pasado. Pero vamos a ver también que el Salmo nos da la oportunidad de que si experimentamos dificultades y hemos visto el perdón de Dios, también de cara al futuro tenemos que tomar algunas precauciones para no pasar en un círculo vicioso de errores, de estar distanciándonos de Dios, sino que el avisado ve el mal y se aparta. De tener la oportunidad de ser sensibles, de tener una conciencia que no nos dé la oportunidad a nosotros de estar lejos de Dios. Así que si me acompaña, hablemos acerca del gozo
que David estaba experimentando en ese momento, de la situación presente que él tenía en esa circunstancia. Dice el versículo 1, si lo leemos nuevamente: bienaventurado, dice David, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba celebrando. Estaba en un estado de felicidad, estaba en un estado de plenitud, estaba experimentando que él había recibido el perdón. Por eso usa estas palabras, la palabra bienaventurado. Estaba expresando que su vida estaba ya sin culpa, estaba experimentando paz. Es como esta sensación de tranquilidad, no sé si usted recuerda en esos momentos que anda con la mente y todo, ¿verdad? Se le ha juntado y es un pesar que es bien difícil reaccionar o hacer las cosas. Aquí está diciendo David completamente lo contrario. Al haber confesado sus pecados, él experimenta el perdón de Dios y esto le da paz y le da alegría. Y le da la oportunidad de tener una relación restaurada con Dios. El perdón que Dios da es un regalo que no tiene, que es invaluable, que es de mucho valor. Nos libera del peso de nuestros errores y nos permite tener un corazón libre de la culpa. Esta libertad nos da la oportunidad de que nosotros experimentemos una felicidad, pero de la de verdad. No una felicidad pasajera o superficial, sino en realidad de sabernos perdonados. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz para darnos perdón. Por eso en Romanos se menciona que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él se encargó de darnos una familia. Él se encargó de darnos, de adoptarnos, de hacernos herederos, de hacernos ricos en los lugares celestiales. Dios nos ha dado sus riquezas en gloria. Él ha compartido de sí y esas son cosas que no van a cambiar jamás. Él nos ha dado una relación personal por medio de la cual nosotros todos los días podemos hablar con Dios. Y por eso David estaba al escribir este salmo diciendo: yo estoy experimentando esto. Pero él estaba experimentando esto porque había tenido la oportunidad de hacer un cambio con esa circunstancia tremenda que había sido descubierta. ¿Se recuerda usted que llega el profeta Natán y entonces le cuenta una metáfora a David de un hombre que tenía muchas ovejas, y cuando él vio que había otro que tenía solamente una, él le quita la que tenía y entonces David dice: mándenlo a matar a ese, ¿verdad? Y entonces el profeta le dice: pues tú eres ese hombre. Y se vio descubierto que Dios tiene la capacidad para ver todo lo que sucede. No hay nada oculto. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y en ese sentido, al verse descubierto, David experimenta el peso por su pecado que no había sido confesado. Llevaba una angustia profunda. Mire lo que dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Ya se imagina usted lo que estaba pasando David. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y no es solamente un lenguaje poético que David estaba usando aquí. Él estaba experimentando esto. Probablemente su salud había sido quebrantada, probablemente él estaba teniendo dificultad para conciliar el sueño, probablemente él estaba por medio de estas palabras expresando o resumiendo aquellas situaciones que no lo dejaban tranquilo porque estaba experimentando la culpa. Pero él dice: hay una poderosa transformación de esta circunstancia tan complicada que yo estaba experimentando al sentirme culpable, cuando yo decidí
confesar mis pecados. Mire lo que dice en el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es la confesión honesta y sincera, el reconocer nuestras faltas delante de Dios, se convierte en esa gran puerta que nos hace libres, que nos da la oportunidad de experimentar lo que David estaba diciendo en el Salmo, en el versículo 1 y en el versículo 2. Pero él dice, yo estoy tremendamente feliz y en paz, pero porque a raíz de todo lo que yo hice, que estuvo muy mal, yo estaba cargando con esa culpa hasta que tuve la oportunidad de decir, yo fallé, yo hice esto, tomo mi responsabilidad, confieso mis faltas y yo fui liberado de parte de Dios. Dios me restauró, Dios renovó esa vitalidad espiritual en mí. El libro de Proverbios dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero dice también que el que lo confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Y ese es lo que nosotros tenemos que pensar y reflexionar en esta mañana. El ejemplo de David es un ejemplo para vernos en él, porque continuamente fallamos, porque somos personas que aunque nos vemos en esta mañana, yo los puedo ver muy bonitos y elegantes, pero nosotros no podemos ver cómo está la situación espiritual o el corazón de cada persona, ni tampoco nosotros tenemos que darnos a la tarea de medir a los demás y decir, catalogarlos y decir, este está bien, este está mal, porque nosotros no hemos sido puestos por jueces de nadie para estar haciendo esto. Pero también cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de estar a cuentas con Él. Él nos llama a estar a cuentas con Él. La palabra del Señor dice, venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, si estuvieran el color profundo que se pega, es una mancha que no sale, tus pecados los voy a hacer como blanca lana. Yo puedo hacer eso, pero necesito que tú reconozcas tus faltas, me pidas perdón, arreglémonos. Aquí yo hice ya todo, yo ya tengo la solución, pero tú tenés que confesar, tú tenés que reconocer, tenés que arrepentirte de esto. Tiene que haber un cambio en tu corazón. También no solamente vemos que David estaba contando esto en su presente, hablando de su pasado, sino que también toma provisión para el futuro. Miren lo que dice en el versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Si bien es cierto que todas estas cosas pasan, pero también David veía como de cara a esa carrera que él estaba haciendo con su vida, él tenía que depender de Dios. Por lo tanto, él menciona que en tiempos de necesidad, él podía hablar con Dios. Y él, en otros salmos, él menciona como, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré en tierra seca y árida. Y él tenía esa confianza de estar cerca de Dios y de hablar con Dios. Dice el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Y nos recuerda que en nuestras oraciones Dios es un refugio seguro. Cuando nosotros no podemos más, Dios está ahí. Porque de lo que estamos hablando en esta mañana, estimados compañeros, es acerca de que es difícil llevar una carga tan pesada todos los días de culpa. Es difícil tratar de avanzar en la vida con estas cosas cargándolas. Es difícil subir esta cuesta, ya no digamos con todas estas cosas, todavía mucho más. Y es importante que nosotros tratemos de estar cerca de Dios, hablando con Él, confiándole nuestras cargas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar.
Y por eso la invitación de David es que nosotros podamos abrazar sus promesas. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. No solamente está ofreciéndole refugio, sino también la seguridad que al final le va a producir el estar bien, el estar pleno, el estar feliz, rodeado de sus buenas decisiones. Es lo mejor que usted puede hacer con cualquier problema que pueda estar experimentando en esta mañana es confiárselo a Dios, es buscar de Dios. Porque en los siguientes versículos, miren el versículo 8, lo que Dios promete hacer cuando nosotros confiemos en Él. Dice, te haré entender, y estas son la expresión de Dios para con nosotros, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Él dice, ¿querés cambiar? ¿Querés avanzar? ¿Te arrepentís? Bueno, entonces yo voy aquí, yo voy a trabajar, yo voy a cumplir mi propósito. Él es el artesano que está tomando esa roca de mármol y está llevándonos a hacer una perfecta obra. Algo precioso con cada uno de nosotros. Él es el que puede hacer lo mejor, el que puede sacar lo mejor de nosotros, pero necesita que nosotros le dejemos nuestro corazón. Y Él dice también unas advertencias. En el versículo 9 al 11, Él dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Ahí escojamos nosotros, ¿verdad? ¿A qué nos aplica ahí? Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. No seas terco, no seas obstinado, no hagas lo que vos querés. Estás acostumbrado a ser rebelde. Tenés que aprender. Estás pensando que vas a lograrlo por tus propios medios. Es mentira, no vas a poder. Necesitas reconocer que tu corazón fue diseñado para que Dios pueda guiarte. Y esa terquedad espiritual al final nos va a terminar alejando de Dios. Porque hay muchas personas enojadas con Dios, pero se enojan con Dios echándole la culpa de malas decisiones que han tomado de manera personal. Nosotros necesitamos tener una disposición abierta a que Dios sea quien nos guíe. Usted tiene que elegir cómo quiere vivir para el futuro. Dice en el versículo 10 que si usted quiere vivir alejado de Dios va a tener muchos dolores, pero si usted quiere vivir cerca de Dios, la misericordia le va a rodear. Imagínese esa escena. Usted va caminando, pero usted está rodeado de misericordia porque usted ha elegido estar cerca de Dios. La palabra de Dios no dice las cosas solamente por decirlas. Es una verdad que el perdón de Dios está disponible para nosotros. Pero si no, también está disponible para nosotros la tristeza y el dolor. Y cada uno de nosotros elegimos. Por eso el reto con el que termina en el versículo 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Porque somos invitados con la experiencia de David, con el cambio que tuvo, para comprobar que es tremendamente feliz aquel que confía en el Señor. Vivir en la verdad del perdón, de la gracia de Dios, llena nuestros corazones de alegría. Y quizás usted se va a preguntar, bueno, ¿y por qué ahora soy feliz? Usted piensa que ha decidido despojarse de todas estas cosas, de la envidia, del rencor, de la culpa y poner sus ojos en Jesús, quien toma sus cargas y que le da un nuevo sentir a su mañana, a su futuro desde el día de hoy. El Salmo 32 al final nos muestra que la libertad de la culpa es una experiencia que le va a traer gozo, que le va a proporcionar la actitud correcta para que Dios le guíe, que Dios va a estar con usted protegiéndole. Y hoy quisiera animarle a que usted pueda abrir su corazón para que pueda restablecer su relación con Dios. Quizás usted nunca ha tomado la decisión de entregarle su vida a Jesús. Puede hacerlo. Quizás usted ya lo hizo, pero está distante de Él.
Hoy es el tiempo para confesar nuestros pecados y para vivir esa vida plena que Dios nos permite. Dice la Biblia que nosotros tenemos abogado, a Jesucristo el justo, y que todo aquel que confiesa entonces que se arrepiente, va a tener el perdón por el sacrificio de Cristo. Así que la paz que sobrepasa todo entendimiento nos va a dar esa protección que necesitamos aún en los momentos de tormenta. Nos va a guiar para que tengamos una vida abundante. Que cada uno de nosotros podamos experimentar esa alegría que Dios promete para que tomemos buenas decisiones y vivamos con esa confianza que el Señor tiene el control. La envidia, el rencor y la culpa son manifestaciones de que nosotros queremos estar en control. Pero reconozcamos que Dios es bueno, que Dios es justo y que Dios lleva nuestros pasos, y que lo mejor que puede suceder con nosotros es entregarle el control de nuestra vida a Dios.